La profundidad es el mayor archivo de secretos de nuestro planeta. No solo oculta navíos hundidos, conserva instantes de la historia, sella destinos y resguarda enigmas que, en la superficie, el viento del tiempo habría borrado hace mucho. Enviamos sondas, batiscafos y robots equipados con sonares y cámaras de altísima resolución hacia su silencio absoluto. Y sin embargo, cada vez que creemos entender su lógica, el abismo nos arroja un acertijo nuevo, una anomalía que contradice mapas y cartas, algo capaz de alterar nuestra comprensión del pasado. Hace muy poco, frente a las costas de la Patagonia, en las frías y rigurosas aguas del Atlántico Sur, donde los fondos rocosos y las corrientes violentas vuelven arriesgada cualquier navegación, ocurrió justamente algo así. Un equipo oceanográfico privado que cartografiaba el lecho marino para una nueva ruta de fibra óptica detectó una señal extraña. No era roca ni una falla geológica. Los contornos del objeto en los escaneos tridimensionales del sonar eran inequívocamente artificiales. Un perfil liso, alargado, de forma de uso, de más de 80 metros de longitud, inmóvil en una quietud eterna, a una profundidad donde no llega el menor rastro de luz solar. Yacía en una hondonada profunda, como si hubiera sido escondido adrede de cualquier mirada. El entusiasmo inicial de los ingenieros pronto dio paso a la perplejidad profesional y después a la alarma, a medida que los drones de profundidad con potentes reflectores se aproximaban al objeto. Sus haces arrancaban de la oscuridad un casco oxidado cubierto por una costra de organismos marinos de muchos años. Se hizo evidente que era un submarino. Pertenecía a la época de la Segunda Guerra Mundial, aunque su silueta resultaba extraña, atípica, y lo más inquietante, no figuraba en ninguna lista de pérdidas de la Marina alemana ni de las flotas aliadas en ese sector. Sencillamente, no debía estar allí. La noticia, como ondas en un estanque, corrió por los estrechos círculos de historiadores navales y autoridades, desatando una breve pero intensa ola de interés entre bastidores. Se organizó a toda prisa una expedición para izarlo, o cuando menos examinar con detalle su contenido. Con el pretexto de trabajos técnicos, se clausuró el área a la navegación. Las transmisiones en vivo desde los drones se enviaron a un centro de situación cerrado para un grupo reducido de expertos y funcionarios. Las cámaras mostraban brazos robóticos de altísima precisión, tan firmes y meticulosos como las manos de un cirujano, despejando una sección del casco para abrir lo que parecía ser una gran escotilla de carga. La tensión en el centro alcanzó su límite, y justo en ese instante, en el punto más interesante, la emisión se cortó. Todas las pantallas se fueron a negro. Al principio se atribuyó a una falla técnica previsible. A esas profundidades cualquier contratiempo es posible, pero luego llegó el silencio, un silencio absoluto, antinatural. 3 corbetas de la Armada Argentina cercaron el área y alejaron cualquier embarcación civil. Pocos días más tarde, se difundió un comunicado oficial breve hasta la descortesía. Todo lo hallado a bordo del objeto submarino no identificado, así como la información sobre su localización y su origen, se declaraba secreto de Estado de Argentina por un periodo de 100 años, hasta 2012. 100 años, un siglo entero de embargo informativo. ¿Qué pudieron encontrar en aquel sarcófago oxidado? ¿Qué obligó a un gobierno democrático contemporáneo a tomar una medida tan drástica e inédita? ¿Qué secreto puede ser más peligroso que cualquier oro, cualquier arma, cualquier tecnología olvidada? Para acercarnos, aunque sea 1 milímetro a la respuesta, necesitamos contexto. Hay que adentrarse en una de las leyendas más oscuras y complejas del siglo XX, la del convoy del Führer y los submarinos fantasma que no dieron por terminada su guerra en mayo de 1945. El prólogo de nuestro secreto comienza el 10 de julio de 1945. La guerra en Europa había concluido 2 meses antes. Alemania se había rendido de manera incondicional. El mundo intentaba contar sus pérdidas y celebrar su victoria, mientras los jerarcas del Tercer Reich estaban muertos o aguardaban su turno ante el Tribunal de Nuremberg. Y ese mismo día, en el puerto argentino de Mar del Plata, como un espectro de un mundo ya extinguido, emergió el submarino alemán U-530. Era un sumergible oceánico grande, del tipo AXC-40,
diseñado para misiones prolongadas y autónomas. Su comandante, un joven Oberleutnant, se entregó con calma imperturbable a unas autoridades argentinas atónitas. El mero hecho de que un submarino alemán apareciera frente a Sudamérica después del fin de la contienda fue un shock, pero enseguida comenzaron a ocurrir cosas extrañas que transformaron el incidente en un misterio internacional. La tripulación del U-530 pasó más de 2 meses en el mar tras la orden de capitulación general del almirante Dönitz. 2 meses. ¿Hacia dónde iban? ¿Qué hicieron en el Atlántico cuando todas las demás unidades se habían rendido o habían sido hundidas? Durante los interrogatorios, el mando repitió una versión única. No deseaba entregar su barco y a sus hombres a los odiados británicos o estadounidenses y decidió buscar refugio en la Argentina neutral. Pero la historia se deshilachaba. Primero, al inspeccionar la nave, se descubrió que le habían retirado el cañón de cubierta de 105 milímetros, un arma poderosa. No se desmonta así como así. ¿Para qué? ¿Para parecer más inofensivos o para liberar espacio y peso para algún cargamento? Segundo, y más importante, faltaba el cuaderno de bitácora, el Kriegstagebuch. Para cualquier marina, y en particular para los meticulosos alemanes, ese registro es un documento sagrado. Consigna cada milla, cada orden, cada incidente. Su ausencia solo podía significar una cosa: el comandante había borrado deliberadamente sus huellas, ocultando la verdadera ruta y el propósito del viaje. Tercero, a bordo no había documentos personales de la dotación, ni cartas, ni fotografías, nada que iluminara sus identidades o sus familias, como si sus biografías hubieran sido borradas y convertidas en ejecutores anónimos de una misión secreta. La teoría estalló de inmediato en la prensa mundial. El U-530 no llegó a Argentina por casualidad. Había desembarcado altos jerarcas nazis en alguna costa desierta de la Patagonia. Los periódicos de ambos lados del Atlántico multiplicaron titulares: Hitler huyó a la Argentina. El submarino llevó a líderes nazis a un escondite secreto. Los interrogatorios de la tripulación, primero por los argentinos y luego por los servicios de inteligencia estadounidenses, se volvieron un teatro del absurdo. Desde el comandante hasta el marinero raso, todos repetían una leyenda aprendida de memoria sobre su negativa a rendirse. Nadie se quebró. La falta de pruebas impedía demostrar nada, pero el U-530 se convirtió en la primera evidencia tangible de que las llamadas líneas de ratas, las rutas de escape nazis, también tenían una dimensión submarina. Ese barco abrió una caja de Pandora llena de conjeturas y teorías que perduran hasta hoy. Marcó un precedente. Si un submarino pudo cruzar el Atlántico sin ser detectado y alcanzar la costa argentina, ¿cuántos más podrían haberlo logrado y qué o a quién transportaban en sus compartimentos sellados? Si la historia del U-530 resultaba extraña, la aparición de su gemelo U-977 parecía una página escrita por la propia realidad al estilo de una novela de espionaje. Algo más de un mes después de la rendición del U-530, el 17 de agosto de 1945, otro submarino alemán emergió en el mismo puerto de Mar del Plata. Lo comandaba un Oberleutnant muy joven y audaz, Heinz Schäfer, y su travesía fue incluso más increíble y desesperada. El U-977 pertenecía a otro tipo, el célebre Tipo 7, el caballo de batalla de la flota submarina alemana, más pequeño que el U-530 y menos apto para viajes tan largos. El U-977 zarpó de una base noruega el 2 de mayo de 1945, 6 días antes de la rendición. Al oír por radio el fin de la guerra, Schäfer, según su relato, reunió a la tripulación y les ofreció una elección democrática: entregarse en Gran Bretaña o emprender una travesía casi suicida hasta la Argentina, donde esperaba un trato más benigno y no deseaba pasar el resto de sus días en un campo de prisioneros. 16 hombres, en su mayoría casados y de más edad, optaron por desembarcar. Fueron puestos en botes cerca de las islas noruegas. Los 32 restantes se lanzaron a una odisea sin precedentes. Schäfer tomó una decisión que aún hoy sorprende a los expertos: navegar hacia Argentina prácticamente sin aflorar, utilizando el snorkel.
La travesía duró 66 días bajo el agua. 66 días. Fue uno de los cruces totalmente sumergidos más largos de toda la guerra. Basta imaginar las condiciones infernales en que vivió la dotación. El snorkel permitía operar los diésel bajo el agua, pero convertía el interior del barco en un tormento, con el rugido ensordecedor de los motores 24 horas al día, 7 días a la semana, el aire viciado por los gases, la humedad perpetua, el frío pegajoso, la falta de agua dulce y la comida monótona. Fue una prueba extrema de resistencia humana. La llegada del segundo submarino fugitivo transformó la sospecha en casi certeza. 2 sumergibles en el mismo puerto argentino, con un mes de diferencia, difícilmente podían ser simple coincidencia. La teoría del convoy del Führer cobró un nuevo y poderoso impulso. Fue el U-977 el que muchos señalaron como la nave que pudo haber rescatado a Hitler. La leyenda creció en detalles. Supuestamente, el U-977 y el U-530 navegaron juntos, escoltando a un tercer submarino mítico con el Führer a bordo. En ruta, habrían desembarcado su carga preciosa en alguna playa desierta de la Patagonia y luego, para distraer la atención, se entregaron por separado. Heinz Schaefer negó con vehemencia esos rumores hasta el final de su vida. Incluso escribió un libro, U-977, 66 días bajo el agua, donde narró su expedición con detalle y, a su juicio, honestidad, intentando disipar mitos. Logró lo contrario. Su relato, lleno de drama y aventura, avivó el fuego. Era demasiado cinematográfico, demasiado desesperado. Como el comandante del U-530, afirmó haberse deshecho del cuaderno de bitácora, de máquinas de cifrado secretas y de los torpedos. Para los partidarios de la conspiración, aquello fue la prueba definitiva. Schaefer no solo huía, cumplía una misión ultrasecreta, el último encargo del Tercer Reich. Aunque jamás se hallaron pruebas directas del transporte de Hitler u otros jerarcas, las historias de los U-530 y U-977 cimentaron la convicción de que no todos los submarinos de la Marina nazi acabaron en el fondo del océano o en puertos aliados. Algunos se desvanecieron en las sombras, llevándose consigo los secretos más terribles del Reich. A partir de esos 2 casos reales, nació una idea más amplia y aterradora, el llamado convoy del Führer. Ya no se trataba de 1 o 2 barcos en fuga, sino de una operación secreta cuidadosamente planificada para evacuar la élite, la tecnología y los tesoros del Tercer Reich mediante una flotilla completa de submarinos de última generación, una auténtica armada sumergida. Esta teoría se apoya en un hecho incuestionable. Al final de la guerra, Alemania desarrolló los revolucionarios submarinos de las series 21 y 23, las llamadas lanchas eléctricas. No eran simples versiones modernizadas, representaban un salto tecnológico que se adelantó a su tiempo por 10 o 15 años. Mientras un submarino convencional era, en esencia, un navío de superficie que se sumergía ocasionalmente, la lancha eléctrica era un verdadero buque submarino. Gracias a baterías de gran capacidad y a un snorkel mejorado, podía moverse bajo el agua a velocidades increíbles, comparables a las de los cazadores antisubmarinos, y permanecer sumergida durante semanas. Para la guerra antisubmarina aliada, acostumbrada a presas lentas y vulnerables, eran prácticamente invisibles, auténticos fantasmas submarinos. Se construyeron muy pocas y apenas combatieron. Y aquí surge la gran pregunta para los teóricos: ¿a dónde fueron? La versión oficial sostiene que la mayoría fue hundida por sus propias tripulaciones en puerto en los últimos días, durante la Operación Regen. Los defensores del convoy del Führer, en cambio, sostienen que las mejores y mejor preparadas zarparon en su travesía final. Según la leyenda, el convoy sumaba 80 unidades de última generación. Algunas, convertidas en transportes, llevaron las reservas de oro del Reichsbank y obras maestras del arte mundial, incluida la legendaria Cámara de Ámbar. Otras trasladaban contenedores con documentación y muestras de armas secretas, Wunderwaffe, planos de cohetes, futrés, desarrollos para una bomba atómica, prototipos de aviones a reacción. Un tercer grupo transportaba científicos e ingenieros, llaves vivas de esas tecnologías. Un cuarto grupo cobijaba a la cúpula de las SS
y del partido, destinada a formar un gobierno en el exilio. Y por supuesto, en una de las naves, supuestamente reforzada y con la mejor tripulación, viajarían Adolf Hitler y Eva Braun. El vínculo en tierra de esta operación sería la mítica organización Odessa. No se trataba solo de una invención literaria, sino de una red real de antiguos miembros de las SS que facilitó la huida de nazis desde Europa. Abrieron rutas por Italia y España, proveyendo documentos falsos, dinero y contactos en Sudamérica. Esa red, según la teoría, debía recibir al convoy submarino y asegurar la legalización de pasajeros y cargamentos. El destino final del convoy, según diversas versiones, habría sido Argentina, con el régimen afín de Juan Perón, o algo mucho más inverosímil. Para entender la segunda opción hay que retroceder a 1938. Un año antes del estallido de la guerra, Alemania, obsesionada con la autarquía, envió una gran expedición bien equipada a la Antártida a bordo del buque Schwabenland. La misión oficial: establecer una base ballenera. En la Alemania de preguerra, el aceite de ballena era materia prima estratégica. De él se producían margarina y nitroglicerina. La expedición exploró con detalle desde el aire una vasta zona de la tierra de la reina Maud, arrojó miles de banderines con esvásticas desde los aviones para reclamar territorio para el Reich y la bautizó como Nueva Suabia. Tras la guerra, este hecho documentado se cubrió de mitos. El principal, la leyenda de la Base 211 o Nuevo Berlín. Según ese relato, los nazis construyeron bajo el hielo antártico una enorme ciudad fortificada. Los científicos alemanes habrían descubierto un fenómeno geotérmico singular: gigantescas cuevas cálidas conectadas con ríos libres de hielo, un escondite perfecto. Y hacia allí, a la base 211, se habría dirigido el convoy del Führer. Los submarinos del tipo 21 eran el transporte ideal para alcanzar ese continente helado. Podían pasar bajo el hielo y entrar en un puerto secreto, invisible para satélites y aviones de reconocimiento. En esa ciudad subterránea, la élite nazi aguardaría el paso de la tormenta para regresar un día, gracias a tecnologías preservadas, entre ellas los discos voladores Haunebu, y reclamar un dominio mundial. Suena a guión de ciencia ficción, pero la teoría ganó tal popularidad que se enlazó con sucesos reales de posguerra. Por ejemplo, con la operación High Jump de 1946 a 1947. Oficialmente fue una misión científica, pero su escala distaba de serlo. 13 barcos, incluido un portaaviones, 23 aeronaves y casi 5.000 efectivos. Una enorme escuadra puso rumbo precisamente a las costas de Nueva Suabia. La expedición se dio por concluida 6 meses antes de lo previsto, y su líder, el célebre explorador polar almirante Richard Byrd, habría declarado en audiencias reservadas en el Congreso, al regresar, que Estados Unidos debía prepararse para repeler ataques de aeronaves capaces de volar de polo a velocidades increíbles. Esas palabras, cuya veracidad los historiadores discuten, se convirtieron para los conspiracionistas en la confirmación de que los estadounidenses se toparon en la Antártida con aquellas tecnologías secretas nazis llevadas allí por la flota fantasma. Leyendas y teorías son una cosa, otra lo que ocurre hoy. ¿Son meras especulaciones? En absoluto. La búsqueda de los submarinos desaparecidos del Tercer Reich continúa, y no la llevan a cabo iluminados con sombreros de papel, sino investigadores serios. Uno de los grupos más conocidos es la organización argentina Eslabón Perdido. Durante años, bajo el impulso de un historiador e investigador que dedicó su vida a esta causa, han rastreado archivos, entrevistado a los últimos testigos y organizado expediciones en la costa argentina. Están convencidos de que los U-530 y U-977 fueron solo la punta del iceberg, una cortina de humo brillante para distraer de la llegada de otros submarinos mucho más importantes. Su trabajo dio frutos impactantes. Hace varios años, cerca de la ciudad portuaria de Quequén, a unos 300 kilómetros al sur de Mar del Plata, detectaron con magnetómetros y sonares de barrido lateral los restos de un gran objeto hundido. No parecía un pesquero. El tamaño y la forma del casco apuntaban claramente a un origen militar.
Especialistas consultados por Eslabón Perdido, entre ellos ingenieros navales italianos, concluyeron, tras un análisis minucioso del material submarino, que con alta probabilidad se trataba de los restos de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Identificaron detalles característicos, vestigios de la vela, del periscopio y del contorno del casco. El hallazgo desató un escándalo. Durante mucho tiempo las autoridades argentinas ignoraron los pedidos de los investigadores y luego adoptaron una postura negacionista. Historiadores navales oficiales sostuvieron que era un pecio viejo sin interés, pero Eslabón Perdido se mantuvo firme. Indicaron que el objeto había sido volado desde el interior, típico de un autohundimiento, y sobre todo reunieron testimonios de pobladores. Un anciano agricultor juró que su padre le contó cómo, en 1945, vio a hombres con uniformes oscuros en una playa desierta, recibidos por camiones sin luces. La controversia en torno a Quequén sigue viva, pero su mera existencia confirma lo esencial. Frente a la costa argentina yacen secretos hundidos. El empeño de estos entusiastas demuestra que la historia del convoy del Führer no es solo ficción, sino el eco de hechos reales cuya clave aún descansa en el fondo del Atlántico. Y ahora podemos volver al principio, a aquella silueta anómala e innominada en el lecho frente a la Patagonia, a la transmisión que se cortó de golpe y al voto de silencio de un siglo. Todo el contexto anterior, los relatos de rendiciones, las leyendas de convoyes y las bases antárticas, no era más que el preludio. Según información extraoficial filtrada por uno de los participantes de aquella expedición secreta, el submarino hallado recientemente no pertenecía a ninguna clase conocida. No era un buque de combate y carecía de tubos lanzatorpedos. Era más grande que los sumergibles estándar, con líneas de casco atípicas, más fluidas, y estaba claramente concebido para un propósito único: travesías transoceánicas de largo alcance con el máximo de comodidad, velocidad y sigilo. Era una limusina submarina, un transporte personal, una pieza de ingeniería única. Cuando los brazos robóticos abrieron los compartimentos de carga sellados, no apareció oro, ni armas, ni planos secretos. El contenido era más íntimo y por ello, más conmocionante. Los compartimentos estaban acondicionados como cápsulas de conservación museística, con control de humedad. El primero guardaba varias decenas de pinturas en marcos herméticos. Los expertos en arte que alcanzaron a ver las imágenes de las cámaras antes del corte quedaron petrificados. Identificaron cuadros de la colección personal de Hitler, considerados perdidos o calcinados en Berlín. Obras que él más valoraba, su idea personal de arte puro. El segundo compartimento no contenía tesoros, sino maquetas arquitectónicas, modelos detallados del proyecto Germania, la nueva capital del mundo con la que el Führer soñaba tras la victoria, una maqueta del gigantesco Salón del Pueblo, un arco de triunfo de dimensiones superiores al de París. No eran meros planos, eran los sueños de un dictador sobre un imperio eterno, embalados con esmero para ser trasladados a un mundo nuevo. Pero el hallazgo más terrible y decisivo aguardaba en el tercer compartimento, el más protegido. Estaba forrado de plomo, como para resguardarlo de radiación. Sin embargo, no contenía nada relacionado con un programa nuclear. Dentro había objetos personales, varias prendas de uniforme, cajas de libros de su biblioteca con anotaciones al margen, y en el centro, sobre un pedestal, descansaban 2 contenedores de acero inoxidable herméticamente cerrados. El primero, según análisis preliminares, albergaba el archivo médico completo de Adolf Hitler, los registros de su médico personal, Theodor Morell, radiografías, resultados de análisis, la lista de medicamentos e inyecciones administradas, un historial exhaustivo de su deterioro físico, sus dependencias y quizás su estado mental, la llave para desmitificar al Führer. El segundo contenedor, forrado de terciopelo, guardaba el joyero de Eva Braun y su diario personal. En ese preciso instante la transmisión se interrumpió. Entendamos lo descubierto. No hallaron prueba alguna de que Hitler hubiese escapado. Puede que esa cápsula de huida nunca se usara. Hallaron algo más importante: evidencia irrefutable y material de que tal fuga no solo se contempló, sino que se preparó con minuciosidad al más alto nivel.
Aquel barco no era parte del convoy mítico, era el arca personal de un hombre, cargada no con tecnología o soldados, sino con su mundo íntimo, sus obsesiones, su pasado y sus planes. Por eso su contenido se clasificó de inmediato por 100 años. No se trata de oro que puede circular, ni de tecnología ya obsoleta. Se trata del símbolo. Imaginen lo que sucedería si esos objetos se exhibieran en un museo. El diario de Eva Braun, las pinturas del Führer, su archivo médico que lo muestra no como figura mística, sino como un hombre enfermo y envejecido. Se convertirían en lugar de peregrinación para neonazis de todo el planeta. Alimentarían una nueva oleada de teorías sobre su salvación. Serían un arma ideológica de enorme potencia en la era de la guerra informativa. El gobierno argentino, en cuyo territorio ya pesa la sombra de haber dado cobijo a fugitivos nazis, comprendió que acababa de tropezar con una bomba de relojería, una caja de Pandora, y la única forma de lidiar con ella era no abrirla, sellarla por un siglo, con la esperanza de que en 100 años la humanidad sea lo suficientemente sabia para mirar esos objetos como simples reliquias históricas, y no como símbolos sagrados capaces de envenenar de nuevo las mentes. ¿Qué reposa ahora en una bóveda secreta en algún lugar de Buenos Aires? Ni oro ni secretos de armas. Reposa el sueño oscuro de un hombre materializado, la prueba de que el mal no se desvanece con el último disparo de la guerra. Intenta sobrevivir, traza planes, empaqueta sus pertenencias y prepara submarinos para fundirse con las sombras y esperar su momento. Y el secreto más profundo que guarda el océano es el conocimiento de cuán cerca estuvimos de ver cumplido ese sueño.